Hola de nuevo a todos y todas. Vamos con el segundo vídeo de distribuciones de probabilidad. En este vídeo vamos a hablar de las distribuciones continuas. En el primero recordad que hablamos de las distribuciones discretas y vimos el caso que nos interesa, que es el de la distribución binomial. Ahora vamos con las distribuciones continuas y nos vamos a explicar el caso que nos interesa, que es la distribución normal. Bien, ponemos entonces punto 2, distribución continua. Exactamente igual que hicimos en el vídeo anterior, vamos primero a empezar por definir lo que es una variable continua. Entonces, una variable es continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Bien, diferencias respecto a las continuas, perdón, a las discretas. Las discretas, si os acordáis, tomaban valores sueltos y para calcular la probabilidad calculábamos la probabilidad de cada valor suelto. Si nos pedían calcular la de distintos valores metidos dentro de un intervalo, entonces calculábamos todos los valores sueltos y los sumábamos, ¿no? Aquí no, aquí la probabilidad cambia un poco, o sea, la forma de calcularla cambia porque se va a calcular calculando áreas, ¿vale? Calculando áreas de funciones, igual que hicimos en las integrales definidas. De hecho, vamos a escribir lo siguiente. Las distribuciones de probabilidad, la distribución de probabilidad de una variable continua se definen por medio de una función, que llamamos función de densidad. Es una función que se denota con una f minúscula, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues lo que consiste es lo siguiente. Esta función de densidad tiene una gráfica. Vamos a suponer que sea esta su gráfica. Bueno, pues si yo quiero calcular la probabilidad de que x que x esté entre a y b, si esto es a y esto es b, yo lo que voy a calcular es ese área. Y esa va a ser la probabilidad. ¿Vale? Si la función es esta que acabo de dibujar antes, ¿no? Tiene un inicio que está aquí y tiene un final que está aquí. Entonces, calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que a, pues si aquí está, sería calcular este área. Esa es la idea de una distribución continua. Una distribución continua, la función de probabilidad o la distribución de probabilidad viene dada por un cálculo de un área. Entonces, ¿qué sucede? Primera cosa importante, la probabilidad de que x tome un valor puntual, la probabilidad de que x sea igual a a, siempre es cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí el punto a, no hay área. Entonces, si no hay área, la probabilidad es cero. Es importante esto porque no es como, esta es la gran diferencia respecto a las discretas. Las discretas, la probabilidad de un punto sí que existe y en las continuas la probabilidad de un punto es cero siempre. Bueno, antes cuando digo que existe me refiero a que es distinto de cero, ¿eh? Disculpad que no está bien expresado. Me refiero a que la probabilidad de un punto puede ser cero o distinto de cero. Sin embargo, en las continuas la probabilidad de un punto siempre va a ser cero. Siempre, ¿vale? Bien.
Dicho esto, no nos vamos a meter en las propiedades de esta función, aunque evidentemente sí que tenemos que tener claro que si la función de densidad tiene esta gráfica, de aquí hasta aquí, vamos a ponerlo, bueno, pues el área de toda la gráfica desde A hasta B encerrada tiene que ser 1. O sea, la integral entre A y B de la función tiene que ser 1, narices. ¿Por qué? Porque la probabilidad total tiene que ser 1, 100, el 100%, ¿no? Bien, dicho esto es cuando nos vamos a estudiar la distribución normal. La distribución normal tiene una gráfica muy característica, que es lo que llamamos la campana de Gauss. ¿Vale? La función de densidad, vamos a ver, la función de densidad de la distribución normal tiene la siguiente gráfica. Tiene una forma de campana, de ahí el nombre de campana de Gauss, y es simétrica. ¿Vale? Todo esto lo tenéis en la página 422 del libro. Allí está bien dibujada, sabéis las limitaciones que tengo con el dibujo y se intentará dibujar lo mejor posible, pero allí la tenéis bien dibujada. Su función de densidad además es compleja, es esta. 1 partido sigma raíz de 2pi e elevado a menos 1 medio por x menos mu partido por sigma elevado al cuadrado. Como veis, es una función cuya integral no es fácil. De hecho, esta función está tabulada y nosotros no vamos a calcular la probabilidad calculando áreas, sino que vamos a utilizar una tabla en donde ya me dan las áreas calculadas. ¿De acuerdo? La tabla, pues os las voy a insertar ahora mismo aquí. La tengo bajada previamente. Vamos a ver, tabla de la normal. ¿Dónde está? Desapareció. Aquí está. Vale. Esta es la tabla de la variable de distribución normal. Y vamos a aprender a utilizarla. A ver si soy capaz de colocarla. Bueno, la vamos a dejar ahí. Bien, fijaros una cosa. En la tabla de distribución normal tenemos varias filas y varias columnas, ¿no? Quiero que primero os fijéis en esto, en la gráfica que aparece aquí. Aquí. La tabla lo que me da es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor. ¿Sí? Me da esto, la probabilidad de que z, ahora os explicaré lo que es esa z mayúscula, sea menor o igual que z. Eso es lo que me da la tabla. Con lo cual, cuando yo voy para abajo, calculo la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,37, lo que me está dando sería, si esta es la campana de Gauss y aquí está el 0,37, me estaría calculando toda esta área de aquí. ¿Sí? Bien.
¿Cómo lo calculo esto en la tabla? ¿Cómo puedo calcular en la tabla la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,37? Bueno, pues fijaros, aquí en la columna de aquí, si os fijáis lo que tenemos son la parte entera y la parte de las décimas, no de las centésimas. Bueno, pues si yo quiero calcular el 0,37, tengo que buscar el 0,3. El 0,3, que sería este valor de aquí, y el 37 lo cogería aquí. Bueno, pues si yo sigo esto y sigo esto, este valor de aquí es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,37, 0,6443. Voy a borrar esto para que no se me quede la tabla toda modificada. ¿Cuánto dije? 0,6443. Esta sería la probabilidad de que z fuese menor o igual que 0,37. Primer caso, el caso sencillo, que me den la probabilidad de que z sea menor o igual que un número positivo. Vamos con el segundo caso que nos podemos encontrar. Segundo caso, la probabilidad de que z sea mayor que un número positivo, que voy a poner que 1,23. Claro, a mí me piden la probabilidad de que, si este es el 1,23, de que sea mayor. Voy a dibujarlo en rojo. Me están pidiendo esta probabilidad. Pero a mí la tabla lo que me devuelve o lo que me da es esta de aquí. Si os dais cuenta, si os acordáis de lo que dije antes, la integral de toda la función, es decir, el área de toda la función, mide 1. Y eso son dos superficies contrarias, ¿no? Una a la otra. Con lo cual, yo podría decir que si lo que busco es la probabilidad de que z sea mayor que 1,23, esto es lo mismo que el contrario, que es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,23. Si aquí no hay el igual, aquí hay que ponerlo. Y viceversa, ¿vale? A efectos de cálculo no nos modifica nada, porque acordaros que la probabilidad de un punto es 0. Entonces, meter o quitar un punto no me modifica probabilidades. ¿De acuerdo? Pero hay que ponerlo. Como este valor ya me lo da la tabla, entonces me voy a buscar el 1,23. El 1,23 es aquí, está el 1,2. Y 1,23 sería, vamos a ver, 23 sería este valor de aquí. 0,8907. Lo colocamos aquí. 1 menos 0,8907 y esto me da 3901,1093. Esa sería esa probabilidad. Segundo caso que nos podemos encontrar, ¿no? La probabilidad cuando me piden de un número mayor que un número positivo. Tercer caso que nos podríamos encontrar. C. La probabilidad de que z sea menor que un número negativo, menos 1,73. Nos vamos a la gráfica. La gráfica siempre es importante para tenerlo claro, ¿vale? A mí lo que me están pidiendo, si este es el menos 1,73, me están pidiendo esta probabilidad de aquí. Como la tabla solo puedo calcular valores positivos, empieza en el 0, 0, aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces yo tengo que convertir este valor negativo en positivo. ¿Y cómo? Pues pasándolo al simétrico, porque esta gráfica recuerdo que es simétrica. Entonces, si yo cojo aquí el 1,73, eso es lo mismo que esto. Es decir, esto sería lo mismo que la probabilidad de que z fuese mayor que 1,73. Y este es el caso que vimos anteriormente. Esto es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,73. Y si me voy a la tabla, 1,73 sería 1,7, 0,123 sería este valor de aquí. 95,82, 0,9582.
1 menos 0,9582. Y esto me da 8140, 0, ¿vale? Fijaros, hasta ahora vimos la probabilidad de que z sea menor que un número positivo, mayor que un número positivo, menor que un número negativo. Vamos ahora con la probabilidad de que z sea mayor que un número negativo, pues menos 0,53. Volvemos a la gráfica. Importante que dibujéis, importante que esto no lo memoricéis directamente, sino que lo razonéis, ¿vale? Si este es el valor menos 0,53, a mí lo que me están pidiendo es esto. Si yo me voy al simétrico, al 0,53, todo esto suponiéndose que estuviese bien dibujado, esa probabilidad en rojo es lo mismo que esta, por simetría. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor que menos 0,53 es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor que 0,53. Y me voy a la tabla y doy el resultado. 0,53 sería este de aquí, 7019, 0,7019. 0,7019. Ya estaría. Ya vimos menor y mayor que un número positivo, menor y mayor que un número negativo. Solo me falta un caso que es el de un intervalo. La probabilidad de que z sea menor que, me da igual aquí, 1,23 y mayor que menos 0,52, por ejemplo. Bien. Aquí me dan igual los valores de momento. Para dar el primer paso los valores me dan igual. Quiero que lo entendáis. Lo que me están pidiendo es esto. Me voy de nuevo a la gráfica. Voy a coger aquí un valor A y un valor B. O sea que me darían exactamente igual ahora mismo estos valores. Después, claro, evidentemente para hacer el cálculo los voy a necesitar. Pero para que entendáis este primer paso, no. A mí me piden calcular este área. El área que voy a pintar en naranja. Esta es la que me piden calcular. ¿Y cómo la puedo calcular? Pues fijaros, si yo a la probabilidad de que z sea menor o igual que b, que sería esta que voy a dibujar en verde, toda esta, ¿no? Le resto la probabilidad de que z sea menor o igual que a, que sería esta que voy a dibujar en rojo, esta de aquí. Si yo al color verde le resto el color rojo, me queda el color naranja, que es lo que busco. Entonces, el primer paso que vamos a hacer siempre, independientemente de b y de a, es que esto es igual a la probabilidad de que z sea menor que el número más grande, y ahora aquí sí que ya lo escribo, menor que este. Ponéis menor o menor o igual en función de lo que haya aquí, ¿vale? Menos la probabilidad de que z sea menor que el número más pequeño. En este caso es este. Y ahora ya estamos en el caso, aquí nos vamos a encontrar ya con uno de los 4 casos anteriores. El primero me lo da la tabla directamente, que es 1,23, lo voy a buscar. 1,23, vamos a ver, 1,23 sería este valor de aquí. 0,8907. 0,8907. 0,8907. Y la probabilidad de que z sea menor que un número negativo, si os acordáis, lo teníamos aquí calculado, menor que un número negativo, era lo mismo que mayor que el positivo. Y ahí pasábamos al contrario. Entonces, esto es lo mismo que calcular la probabilidad de que z sea mayor que 0,52. Y esto, sigo por aquí abajo, sería 0,8907 menos, al pasar al contrario, es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,52, menor o igual. Si me voy a la tabla, la del 0,52
es 69,85. 69,85. Entonces esto sería 0,8907 menos 1 menos 0,6985. Era 69,85, ¿verdad? ¿Qué valor era? 0,52, 69,85, sí. Hago esta operación con la calculadora y el resultado me da 8907. 0,5892. Estas son las posibilidades que os podéis encontrar cuando nos piden calcular probabilidades con la normal. Ahora, hay una cosa más que tengo que decir. Y es la siguiente. Vamos a ver. A nosotros cuando nos dan la normal, nos la dan siempre con dos parámetros. Una variable normal queda definida si nos dan la media, que llamamos mu, y la desviación típica, que llamamos sigma. Bien, entonces la normal está definida por dos parámetros, la media y la desviación típica. La tabla que acabamos de utilizar sirve si la media es 0 y la desviación típica es 1, es decir, tiene que ser una normal 0,1. ¿Qué sucede? Que normalmente nosotros no tenemos una normal 0,1, con lo cual, para poder hacer el cálculo, lo primero que tenemos que hacer es lo que llamamos tipificar la variable, ¿vale? Entonces, para tipificar la variable, pues hay una fórmula que es muy sencilla. Es restar la media y dividir entre la desviación típica. Y pues vamos a hacer un ejemplillo para que veáis. Es importante también decir que a veces no nos dan la desviación típica, sino que nos dan la varianza. Entonces, cuando nos dan la varianza, que la denotamos como sigma cuadrado, la desviación típica se calcularía como la raíz cuadrada de la varianza. ¿Vale? Entonces vamos con el ejemplo que os decía antes. Vamos a ver. El ejemplo me dice, tenemos una normal 6,4. Es decir, la media es 6 y la desviación típica es 4. Y me pide calcular distintas probabilidades. Me pide calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Repito, como la normal no es una normal 0,1, yo no me puedo ir a la tabla directamente. Entonces tengo que hacer lo que llamamos la tipificación de la variable. Y tipificar la variable es lo que os dije antes, restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. Es decir, ¿qué es tipificar? Si yo tengo un valor x, pues le resto la media y le divido entre la desviación típica. Eso es tipificar. No le voy a llamarle K, no le voy a llamar x, le voy a llamar K. Porque aquí es en donde entra también lo del cambio de letra, ¿no? ¿Cómo distinguimos nosotros cuando una variable está tipificada o no? Aparte de que nos lo digan con la letra. Si a nosotros nos piden calcular probabilidades con z, entonces damos por supuesto que esa variable está tipificada. Si utilizan la otra letra que no sea la z, normalmente es la x, entonces es que no. Bien, ¿cómo tipificamos? Bueno, pues muy sencillo. A izquierda y a derecha, es decir, si yo tengo que x es menor o igual que 3, si yo a la x le resto la media, que en este caso es 6, y lo divido entre la desviación típica, es lo mismo que si al número le resto 6 y lo divido entre 4. No varío porque estoy restando y dividiendo lo mismo a izquierda y a derecha.
Y es a esto que aparece aquí a lo que le llamamos z. Z menor o igual que, y hacemos esa cuenta, menos 3/4. En este caso es la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,75. Como bien sabemos, esto es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor que 0,75 y es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,75. Si me voy a la tabla y busco el 0,75, pues me da 1 menos 0,7734 y esto me da este resultado. Bueno, esto es un ejemplo que tenéis en el libro, en la página 426. Os lo pongo aquí. Por eso los resultados los estoy viendo ya directamente sin ir a la tabla, ¿vale? Entonces, esto es en qué consiste tipificar. Cuando la variable normal no es 0,1, hay que hacer esta resta. Este paso de aquí, normalmente ya no lo hacemos. Ya ponemos directamente la z, como voy a hacer ahora yo en el siguiente. En el siguiente me piden calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 12. Tipifico y fijaros, al tipificar ya pongo directamente la z. Al 12 le resto el 6 y lo divido entre 4 y esto sería la probabilidad de que z sea mayor o igual que 6/4. 6/4 es 1,5. Mayor o igual que 1,5. Y esto pasando al contrario, al complementario, voy a ponerle aquí A y aquí B, sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,5. Si buscase el 1,5 en la tabla es lo mismo que 1,50, ¿vale? Esto os lo voy a buscar para que veáis ese caso. 1,5 es lo mismo que 1,50, entonces sería este valor de aquí. 0,9332. Volvemos abajo. 1 menos 0,9332, que esto, haciendo cuentas, es 0,0668. Y si me piden, para que veáis un intervalo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 8 y mayor o igual que 5, esto, primero hacemos lo de que la probabilidad de que x sea menor o igual que 8, es decir, menor o igual que el grande, menos menor o igual que el pequeño. ¿Dónde está? X menor o igual que 5. Ahora tipificamos cada uno de ellos, z menor o igual que 8 menos 6 partido por 4, menos la probabilidad de que z menor o igual que 5 menos 6 partido por 4. Esto, si hacemos esa cuenta, me queda la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,5 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,25. Bien, esto, el primero ya me lo da la tabla directamente, el segundo no. El primero sería 0,6915 y el segundo es, como es menor que el negativo, eso sería lo mismo que mayor que el positivo. O lo que es lo mismo, 1 menos menor que el negativo, que el positivo. Es decir, sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,25. Y haciendo cuentas es 0,6915 menos 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0,25 es 0,5987 y esto me da un resultado final de 0,2902. Entonces fijaros que es hacer lo mismo, solo que tenemos que hacer ese paso previo de tipificar. No tiene más, ¿eh? En el momento que ya tipificamos, pues aplicamos la tabla como antes y nada más. Espero haberos aclarado esto. Cualquier duda que tengáis, pues me comentáis. Venga, un saludo a todo el mundo.